En este episodio vamos a explicar el análisis de materialidad, a qué se refiere, cómo llevarlo a cabo y los principales pasos y recomendaciones que debes seguir para poder hacerlo con todas las garantías de éxito. Quédate con nosotros en este interesante episodio. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy Vega Santos y como en cada episodio me acompaña César Medina. Hola César, ¿cómo estás? Hola Vega, muy bien y pues vamos directo al tema. Vamos a comenzar explicando que el análisis de la materialidad es una gran herramienta de la que se sirven las empresas para poder identificar los riesgos y los impactos del negocio en los ámbitos económico, social y ambiental. Te contamos que gracias a este análisis es muchísimo más sencillo enfocar los temas que influyen significativamente en las decisiones que toman los grupos de interés. ¿Por qué es importante también? Pues porque te permite priorizar internamente y tenemos que amarrarlo siempre con las expectativas de las partes interesadas. Sin duda, el análisis de la materialidad es clave para desarrollar una estrategia de sostenibilidad. Es una herramienta para la gestión de la sostenibilidad en tu empresa y te ayuda a dar información crítica para la toma de decisiones y, bueno, es sin duda el punto de partida para la elaboración de una estrategia de sostenibilidad. Cuando la empresa se enfrenta por primera vez a la tarea de llevar a cabo este análisis, tiene que dar respuesta sí o sí a las siguientes preguntas. Para empezar, es cómo puedo yo identificar dónde están esos impactos que voy generando como empresa en las personas, en las partes interesadas con las que me estoy relacionando y también cuáles son esas oportunidades sociales, económicas y ambientales. Vega, y para dar respuesta a estas preguntas podemos acudir a diferentes mecanismos. Por ejemplo, el sector de actividad de la empresa nos puede dar algunas claves sobre los potenciales impactos con los dueños de los procesos y también es necesario para todo esto identificar las partes interesadas. Podemos decirles que cuando se hace un análisis de materialidad se busca sobre todo estar centrado en los impactos más importantes que le afectan a la empresa. En todos, tanto en los positivos como en los negativos. Esto es sin duda lo más importante. Y también que la estrategia corporativa tiene que estar alineada con la de sostenibilidad. Pero mira, si te parece, vamos a ir analizando desde lo más básico que se tiene que conseguir hasta lo más avanzado en procesos de materialidad. Y entender que hay una serie de estadios por las que sí o sí tienen que pasar las empresas cuando hacen este análisis. Hemos establecido 5 y pues te los vamos a ir contando, ¿no? Según te lo vayamos contando, ve identificando a ver en qué estadio estás tú. Porque como en todo en la vida, ¿no? Cuando sabes dónde estás, te es muchísimo más fácil desarrollar una estrategia que te permita decidir a dónde quieres llegar. El primer estadio es cuando estás tomando contacto con el concepto de materialidad. Estás entendiendo a qué se refiere y tomando contacto inicial. Si estás en esta fase, genial. Nosotros con la información que vamos aportando te ayudaremos a seguir dando pasos en ese escalafón. O puede que estés en el segundo estadio, ese momento de conocer ya en qué consiste y te hayas animado a priorizar los temas. Tu empresa ha realizado una priorización básica de los temas, pero no está tan claro cómo actuar y aún lo tienes todo un poco confuso. O puede que estés en el punto más elevado, en hacer algo como ya más formal, ya lo tienes claro y ya haces una evaluación cuantitativa de pues, todos los elementos de riesgo y los impactos, tanto para ti como para las partes interesadas. Si estás ya en este punto, te decimos que esta priorización sí o sí tiene que venir acompañada de la participación de los líderes de la empresa porque pues, son las personas que tienen la visión de hacia dónde va la estrategia corporativa. Lo que subyace bajo esta idea es tratar de alcanzar, de lograr un compromiso para que no sea algo que salió de un solo departamento, ¿no? Sino que es algo que os pertenece a todos. Un compromiso
más generalizado. Y sin compromiso no hay avance. Y el siguiente estadio es que la materialidad ya ha sido determinada mediante un proceso de consulta de las partes interesadas. Felicidades si estás en ese punto. Esta consulta permite tener esa conversación para los grupos, poder preguntarles si esos temas son relevantes. Y lo siguiente es que ya se ha logrado que la materialidad sea tomada como un insumo para crear una estrategia de negocio y que la materialidad se amplía considerando los distintos niveles de nuestro ámbito e influencia. Bueno, seguro que estás ahora pensando, a ver, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo le hago? Si, por ejemplo, estoy en el estadio 1 y quiero ir avanzando, o estoy en el estadio 3 y no sé cómo seguirle. Así te decimos que no hay unos pasos definidos por nadie, ¿no? Por ningún organismo para hacer un análisis de materialidad. No hay pasos obligatorios. Lo que sí son fuentes a las que tú puedes recurrir para aprender bajo los estándares GRI. Son unos criterios de evaluación, pero no te dice haz A y luego B. Lo que tienes son unos lineamientos generales. Por eso es tan importante asegurarte de que te acompañan las personas indicadas en este proceso. Nosotros como consultores lo que podemos hacer en este caso es indicar o sugerir una serie de pasos que puedes ir llevando a cabo. Lo primero es comenzar revisando los temas, ¿no? Esos asuntos, ese contexto de sostenibilidad, y para ello te recomendamos que investigues en las siguientes fuentes, ¿no? Que pueden ser revisar las expectativas de la ISO 26000, el GRI, la WF y las macrotendencias. Por supuesto, los ODS es algo que creo que debe ser obligatorio, y también la revisión de informes de sostenibilidad de otras organizaciones similares a la tuya, ¿no? Investigar qué están haciendo otros, en otras palabras. Y casi después llega lo más interesante. Ponte a revisar la estrategia de la empresa. ¿Cuál es tu actual estrategia de negocio de sostenibilidad? ¿Has hecho ya el mapeo de la cadena de valor? Perfecto. Ahora ponte a identificar las partes interesadas y con esa identificación ahora ya te toca hacer una priorización interna de los temas. Y todo ello junto nos va dando lo que es ese listado inicial, repito, de los asuntos relevantes. Pero bueno, que si has llegado ya hasta aquí, ya enhorabuena. Sí, exacto, porque muchas empresas llegan hasta este punto y ahí se quedan, no avanzan más. Hay que seguirle. Necesitamos un tercer paso, que es la consulta y la validación por parte de los interesados. A veces, de los dos puntos anteriores, cuando se hace esta validación, cambian los asuntos que son materiales. Puede ser que no se pueda hacer porque requiere de mucha planificación y las empresas no se dan a la tarea de desarrollarlo. Y mira, que sí se puede y te recomendamos hacerlo. Además de las expectativas, esta validación tiene que ser algo muy participativo porque los departamentos de la empresa que son dueños del proceso tienen que estar al tanto del proceso de validación. Estos son los pasos que sugerimos nosotros para hacer un análisis de la materialidad. Súper bien. Bueno, pues yo creo que ya hemos resuelto las dudas, ¿verdad? De cómo llevarlo a cabo. Quien se quede con dudas, por favor, ya sabe que nos escriba, que nos contacte. ¿Y cuál es el resultado final? ¿Cómo se ve físicamente? ¿Cómo puedo yo ver físicamente ese análisis de materialidad? Bueno, pues el resultado se grafica en dos ejes. En uno tenemos la importancia para la empresa y en el otro eje la importancia para las partes interesadas si tú es que has hecho ese proceso, ¿no? La parte de validación. Cuando brinden los resultados, la recomendación es que pues hay que ser muy, muy claros. Los temas más importantes son los que están en un determinado cuadrante. Y la cuestión aquí es que pues vas a dejar de lado temas que no son interesantes para la empresa o temas que no son interesantes para los grupos de interés. Tienes que hacer coincidir ese corte en el que se integren los cuadrantes de mayor interés para las partes interesadas y también para la empresa. Una empresa que ha hecho un trabajo increíble, una gráfica excelente y que la tiene publicada además a la vista de todos es Inditex, y te recomendamos que le eches un vistazo. De hecho, está genial, ¿eh? Ellos tienen como sus propias prioridades para avanzar en la creación de valor y pues para poder asegurar las necesidades de los grupos de interés. El resultado del proceso que tienen en su web es del 2016.
Sus prioridades se reflejan en una matriz de materialidad donde se reflejan 32 asuntos relevantes, que son en los que Inditex se concentra para desarrollar e implementar su estrategia sostenible. Para ello, siguieron las recomendaciones de los estándares del GRI. De hecho, la materialidad es uno de los principios del reporte GRI, que Inditex ha seguido para la elaboración de su memoria anual. Inditex siempre marcando tendencia, ¿eh? Son fashion hasta para eso. Así es correcto. Bueno, vamos a continuación a daros algunos tips muy prácticos que nosotros llevamos a cabo, ¿verdad, César? Y que os orientan, ¿no? Para que lo podáis desarrollar. Hay un tema muy interesante y es el hecho de cómo obtener la información que necesitamos de parte de esos grupos. Depende de las empresas. Hay algunas que tienen constantemente abiertas encuestas en la web para saber pues, qué es importante para ellos o no lo es. Y esto a ti como empresa te permite tener esa retroalimentación constante sobre los temas que pueden ser más críticos, ¿no? Y luego también, por otro lado, los criterios para definir la importancia de los asuntos para la empresa, ¿no? Que son muchos. Ahí tú tienes que contemplar elementos de riesgo y elementos de impacto. Y aquí nos puede ayudar mucho el estudio de las megatendencias que se recomienda cuando se hace el diagnóstico. Es que hay que tenerlas siempre en mente. Y otra duda que surge mucho es en los criterios para definir la importancia para las partes interesadas. En este caso, lo recomendable es hacer sesiones de consulta a las partes interesadas sobre los temas seleccionados y después los participantes deben evaluar ese tema. Otra pregunta que os puede surgir es, vale, ¿cada cuánto tengo yo que hacer este análisis? A ver, os hemos dado el caso de Inditex, ellos lo tienen hecho desde 2016, pero nosotros recomendamos que sea cada 2 o 3 años por el mundo tan cambiante en la economía, ¿no? Y en los sectores. Aunque hay empresas que lo tienen hecho cada 5. Puede ser que la situación cambie mucho y se necesita hacerlo al año o por cambios en el giro del negocio. Otra cuestión es quiénes se involucran y la recomendación en la que hemos insistido mucho es que sea muy participativo para los líderes de la organización. Y otra cosa también es respecto a las metodologías de validación con las partes interesadas. Hay muchas, pero de lo que se trata es que se profundicen los temas, ¿no? A través de focus groups, de encuestas, de entrevistas, etc. Bueno, y ahora ya hemos llegado al punto de tenerlo hecho, ¿no? Y tener completo este análisis. ¿Qué hacemos después? Pues todo lo explicado se tiene que lograr representar en la estrategia. Con unos objetivos claros, con unas metas claras, con unos responsables asignados, con un seguimiento, unos indicadores, sobre cómo podemos incorporar esto a la estrategia corporativa si es que no lo has hecho antes cuando nosotros te hemos sugerido. Y por último, lo que nos queda comentar es en qué parte del análisis de la materialidad se integran los elementos legales. Consideramos que podrían colocarse en el análisis del contexto de la organización y tomarse y entender los criterios legales como un riesgo para la empresa. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Muchas gracias por tu atención y te invitamos a que nos dejes tu comentario y a que nos califiques con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estás escuchando este episodio. Nos dará mucho gusto leerte. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook y en Instagram como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com. Ahí te vamos a responder cada correo, comentario inbox o mensaje directo que nos mandéis. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social con tenedores. Hasta la próxima.